Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Virginia Hernández, periodista del Mundo. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, muy bien, ¿qué tal tú? Yo bien, muchas gracias por pasarte por aquí por tu tiempo. Y tengo el placer de contar por primera vez con Miguel Roar, director de Balcanismos. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. Bueno, también muchas gracias por tu tiempo. Y hoy vamos a tratar en este programa el tema de Serbia, que está viendo manifestaciones masivas desde hace varios meses atrás, entre otras por protestas hacia el gobierno. Y bueno, antes de profundizar sobre algunas, Virginia, quería empezar por ti. ¿Cómo estás viendo todo lo que está sucediendo en Serbia y que profundices un poco cuáles son los motivos que llevan a la población a manifestarse y además de esta manera con tanta participación? Pues aunque como Miguel sabe, en este país no solemos prestarle demasiada atención a los Balcanes, pero Serbia lleva en esta situación desde el 1 de noviembre de 2024, cuando sucedió el accidente en la estación de tren, que se cayó un voladizo, mató a 16 personas. Entonces fue el germen de un movimiento estudiantil que le pedía cuentas al Estado y desde entonces ha habido varias manifestaciones, algunas de ellas masivas, como la de marzo del año pasado. Hubo otra en julio del año pasado y esta del pasado sábado. Piden cuentas al gobierno, pero su principal petición ahora mismo son las elecciones legislativas adelantadas. No hay fecha todavía, se supone que va a ser a finales de este año, pero han pedido esas elecciones y el presidente del país pues, no precisa esa convocatoria. Miguel, ¿cómo estás viendo tú la situación? Bueno, están ahora mismo por un lado, en un proceso de madurez, ¿no? Después de lo que fue el comienzo del ciclo de protestas, como bien ha explicado Virginia, en noviembre del 2024, hubo digamos, una fuerte eclosión de la movilización estudiantil y luego otros sectores, abogados, agricultores, excombatientes, etcétera. Luego se produjo una especie de meseta después de junio del 2025 en el que parecía que el movimiento se apagaba porque de alguna manera, digamos, los estudiantes no habían logrado o no tenían todavía, digamos, el espíritu o la estrategia suficiente para conformar un partido político y entonces el movimiento pues fue de alguna manera decayendo, pero después de la manifestación del pasado sábado pues empieza como a reformularse, ¿no? Y es un periodo digamos, de madurez política porque tienen asumido que no se trata de, como ellos dicen, de un sprint, sino de un maratón, ¿no? Que hay que conformar poco a poco ese partido político, que es una incógnita porque no se sabe quién lo va a liderar, tampoco se sabe qué cuadros va a haber, pero de alguna manera han aprendido de otros ciclos y entonces consideran que tienen que tomarse tiempo antes de hacer una propuesta en firme, ¿no? Sobre lo que va a ser la alternativa política. Desde luego, a efectos de encuestas tienen el apoyo de la mayoría de la población, ¿no? Se calcula que entre el 40 y el 50% de los serbios apoyan a los estudiantes, pero lo que también sabemos que a nivel institucional, pues el Partido Progresista Serbio sigue dominando las elecciones. El año pasado, en las primeras municipales que hubo, ganó en ambos municipios. Hace unos meses, en marzo, también volvió a ganar en ciudades como Kladovo o Aranjelovac, ciudades del extrarradio de Belgrado, de la periferia de Belgrado, porque digamos que esa es la gran meta, ¿no? Que la movilización pues, sea exitosa más allá de Belgrado, ¿no? Que se extienda a otras ciudades. Sí, por eso han ido haciendo manifestaciones durante todo este tiempo, pues para conseguir el apoyo, como bien dice Miguel, de otros sectores de la población y sí que lo han conseguido, lo han conseguido. Hicieron una marcha ciclista a Estrasburgo, han hecho muchos movimientos en una manera de hacerse notar diferente a la que había habido hasta ahora. Ellos además lo que tienen muy claro es que no quieren que lo relacionen con los partidos de la oposición, a los que también consideran corruptos. Como dice Miguel, están a la espera de formar un partido o un movimiento político, porque tampoco lo precisan. Yo el pasado mes de marzo tuve la oportunidad de estar con ellos en el rectorado de Belgrado, con dos de los representantes, dos representantes que no querían ser representantes, sino simplemente
hablar como portavoces de sus compañeros. Y ellos lo que dicen es que tienen su programa, tienen su lista formada, pero no la van a revelar hasta que no haya una fecha de convocatoria de las elecciones. Ellos además hablan, pero están como con mucho cuidado porque, según ellos me contaban, pues están siendo perseguidos, reciben llamadas extrañas, a veces los detienen de manera rara, les acusan con cargos que les pueden conllevar penas de cárcel, así que por eso son tan cautelosos. Pero no quieren eso, ser relacionados con los partidos de la oposición ni ser reconocidos como un partido tradicional. Son bastante jóvenes, claro, son universitarios y probablemente esto tiene que ver con los movimientos que se han producido en Europa en los últimos años, ¿no? Bueno, de no ser exactamente como la casta, etcétera, que decíamos aquí hace más de 10 años. Entonces, aunque ellos no dicen nombres, sí que hay rumores, muchas veces instigados por el propio Partido Progresista Serbio, que dicen que el número uno de esa lista será el rector de la Universidad de Belgrado, que les ha apoyado desde el primer momento. Y lo cierto es que hace no mucho tiempo, más o menos sobre Semana Santa, la policía entró en el rectorado de Belgrado, estuvieron moviendo papeles, estuvieron toda la mañana presionando, porque lo que no quieren es que la universidad apoye a estos estudiantes y están diciendo que pues, los están llamando criminales, incluso frases tan feas como que los estudiantes saldrán en ataúdes y cosas semejantes. Así que no es que creo, por lo que he hablado con ellos y lo que he ido siguiendo, que no es que estén a la espera y que lo del sábado fuera un movimiento, sino que está dentro de sus propios pasos. Aparte es que no son homogéneos. Tienen muchas corrientes. Por ejemplo, hace unos días hubo una polémica porque emitieron un comunicado que sonaba bastante nacionalista, porque decían que Kosovo siempre pertenecerá a Serbia, etcétera. Entonces, como que no es un grupo tan homogéneo como para decir esto es nuestro programa y así nos vamos a presentar, sino que tienen que llegar a acuerdos. Pero sobre todo es eso, la fecha de convocatoria de las elecciones legislativas dicen que será justo cuando mostrarán públicamente cuál es su lista para presentarse a esas elecciones. Miguel, no sé si quieres añadir algo, si no te hago otra pregunta. Claro, porque la gente... Sí, Sí, es decir, es que es un movimiento heterogéneo. Sí que se puede interpretar que está oscilando hacia el centro derecha. Es decir, hubo un pico nacionalista de alguna manera en el discurso, también en la estética, la simbología, en junio del 2025, que coincidió con el día de San Vito, que es un día nacional para los serbios. Y entonces en la protesta del sábado sí que es verdad que hubo mayor contención, ¿no? Que estuvo más centrado, más que en la identidad serbia, estuvo más centrado en temáticas, en agricultura, en lucha contra la corrupción, en lograr un poder judicial independiente. Es decir, intentan de alguna manera equilibrar entre lo que es cierta dosis de nacionalismo sano, con al mismo tiempo una serie de objetivos programáticos. Sí que es verdad que lo que cuenta Virginia del memorándum que se publicó el domingo de la semana pasada, eh, se repiten un poco las constantes ideológicas, ¿no? del nacionalismo serbio de antaño, ¿no? Es decir, porque de alguna manera ese es uno de las piedras de toque de los movimientos serbios durante toda la transición, desde la fragmentación de Yugoslavia hasta la actualidad, es que el no reconocimiento de la independencia de Kosovo o Kosovo como cuna de la civilización serbia es lo que vertebra, ¿no? El nacionalismo serbio. Entonces, el hecho de haber publicado ese memorándum también neutraliza cualquier acusación del gobierno de traidores, que suele ser generalmente no solamente en Serbia, sino también en Bosnia, una manera de desactivar los movimientos ciudadanos. Lo que es importante aquí destacar es que se trata desde hace una década, digamos, de movilizaciones que están dirigidas al interés general, es decir, que no están focalizadas en la protección de los serbios o la identidad serbia o aspectos relacionados con privatizaciones, es decir, de interés personal, sino que se trata de una movilización ciudadana muy diferente a la tradicional movilización que ha habido en Serbia durante la transición. Es decir, son jóvenes desacomplejados que de alguna manera están al margen de las derrotas del pasado, ¿no? Porque todos estos movimientos democráticos desde hace 2 décadas se han vivido, hace 3 décadas se han vivido como derrotas, ¿no? de la oposición. Entonces,
Claro, lo que cuenta Virginia es importante porque quieren tomarse el tiempo necesario para no incurrir en los mismos errores del pasado. Aparte de la corrupción, para que la gente entienda, ¿qué es lo que más preocupa a las personas que viven allí respecto del gobierno, las políticas que están llevando para que se generen estas manifestaciones? Virginia, ¿qué es lo que preocupa a la gente del país? Aparte de la corrupción, que es una de las razones bastante graves que preocupa. Pues al final el personalismo de su gobierno. A ver, es una república, se supone que en una república el jefe de Estado es el presidente y tiene un primer ministro, pero allí, según me explicaban, que probablemente Miguel lo podrá explicar mejor, allí quien manda y quien dice absolutamente todo es el presidente. O sea, él está por encima del resto, del gobierno, de la Constitución, etcétera. Es una figura personalista, pero que además, aparte de las elecciones legislativas, debe haber también elecciones presidenciales y él ya ha llegado al máximo número de mandatos, que también en ese país son dos. Pero esa es la mayor pega, que él controla todo. Es más, los estudiantes me decían que en estas marchas que han hecho alrededor del país, lo que han tratado, porque ellos tienen su mensaje, lo que han tratado de transmitir es que Vučić no paga las pensiones, Vučić no paga las autopistas, Vučić no, porque ahí está la idea de el líder que entrega. Y luego sí que preocupa a la Unión Europea porque es un candidato pues, que no da pasos y cada vez está más alejado, pero sí que es cierto que ahí el sentimiento de pertenencia o de ganas de pertenecer a la Unión Europea tampoco es tan fuerte, porque también se sienten decepcionados porque son muchos años como país candidato, aunque tampoco están de acuerdo con que su presidente se ha aliado sobre todo, pues ahora mismo está en China, se ha aliado sobre todo de China y que China se esté llevando todos los negocios del país. Yo fui a Belgrado para visitar las obras de la Expo que se celebra el año que viene allí. El ministro de Finanzas nos estuvo enseñando cómo iban las obras, el gran estadio, el dinero, todo lo que había por allí y se veían los carteles de que la principal constructora es una empresa china, igual que la construcción del metro de Belgrado, igual que en la construcción de la línea de tren de alta velocidad que unirá Belgrado con Budapest, etcétera. Entonces, sí, corrupción y también que al final Vučić es como el líder supremo, digamos. Sí, hay uno de los problemas, yo creo, principales es que, claro, la oposición, no este movimiento, por un lado es heterogéneo ideológicamente, es decir, hay segmentos que están incluso en contra de entrar en la Unión Europea, que son rusófilos, que están incluso a la derecha del gobierno, y luego también hay otra mayoría social que está a favor del ingreso en la Unión Europea. Claro, para la Unión Europea es problemático porque no tiene un interlocutor con el que hablar. Y la política exterior en Serbia es fundamental, precisamente por lo que cuenta Virginia, por el hecho de que Belgrado pues, tiene conexiones con Moscú, conexiones con Washington, en esta dinámica más actual que ha cambiado el paradigma, en el que de alguna manera pues, Estados Unidos no sigue un poco los idealismos de antaño, ¿no? De la Unión Europea, de democratización, de independencia del Poder Judicial, etcétera. Es una política más transaccional que interesa más al gobierno actual por esta relación entre líderes, más que, digamos, de estrategias. Y luego la relación con China. Entonces, claro, la Unión Europea se encuentra en esta disyuntiva entre apoyar la movilización, que encuentra que de alguna manera es crítica pues bueno, que es crítica con la represión, con la situación de la libertad de prensa en el país, que está en una situación muy negativa, con el hecho de que el gobierno además no esté completamente alineado con la Unión Europea a la hora de, pues por ejemplo, de regular, ¿no? el poder judicial. Entonces, Vučić ha logrado aglutinar todo el poder político durante 10 años, prácticamente desde 2014. Entonces, es muy difícil desmontar todas esas redes clientelares que tiene el gobierno, no solamente en Belgrado, sino en ciudades como, no sé, Niš, Novi Sad, Zaječar, Loznica. Y ahí es donde tiene realmente el desafío mayor, la movilización. Luego también hay un sentir popular. Es decir, la gente es consciente de que, claro, la movilización está en contra de Vučić, pero ¿cuál es el programa político una vez
se llegue al poder, ¿no? Porque hay experiencias pasadas, ¿no? Después de Milosevic, de la coalición 2 que estaban todos de acuerdo para poder derrocar a Milosevic, pero luego tenían graves problemas para establecer una política común. Pues chicos, no sé si queréis comentar alguna cosa más de lo que está sucediendo en el país, que yo me haya quedado en el Pues, por tintero. ejemplo, respecto a la Unión Europea, de país candidato, hace unas semanas la comisaria de ampliación anunció de una manera un poco precipitada, porque no era oficial, que Serbia, que se iba a congelar toda la financiación europea a Serbia, que podía llegar a una cantidad total de 1.500 millones de euros, precisamente por estos retrocesos en el Poder Judicial, esta corrupción y también por lo que estaba sucediendo con los estudiantes y con las universidades. Este es un punto importante porque yo cuando hablé con el ministro de Finanzas, con Mali en el mes de marzo, a ver, él decía que el camino de la a la Unión Europea era seguro, que además Serbia era tan potente que es que no iba a ser un lastre, sino que iba a mejorar la economía europea. Pero claro, muchos de los proyectos que se están haciendo en el país, aparte de todo lo que estamos hablando de China, está siendo con la financiación de la Unión Europea. O sea, ellos cuentan con ese dinero y ese dinero puede desaparecer. Y más cuando ahora miran a su vecino. Estos días se celebraban los 20 años de la independencia de Montenegro de Serbia, 20 años ya como país independiente, y ellos están muy cerca de ser admitidos como miembros de la Unión Europea. Por otro lado, la historia con sus vecinos, con el propio Montenegro. Montenegro le invitó a esta fiesta y Vučić dijo que no, que él se debía a Serbia y que para él y no podía ir a una tierra que había pertenecido a Serbia. O sea que sigue ese punto de guerra de los 90, tampoco se olvida del todo. Sí, Serbia está en una posición diferente a la que había en 2008 o en 2015, porque al mismo tiempo que es un factor de estabilidad en la región, a ser el país más numeroso y ser vecino de todos los países de la región, al mismo tiempo tiene un factor de inestabilidad. Es decir, Belgrado tiene capacidad de movilizar al nacionalismo serbio en Kosovo, en Bosnia, en Montenegro. Y por tanto la Unión Europea es precavida. Es decir, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el cambio de política de Estados Unidos en Bosnia-Herzegovina respecto a los serbobosnios, de cómo Bruselas ha transigido, ¿no? Con la nueva política energética de Estados Unidos en la zona, pues, el levantamiento de las sanciones contra Milorad Dodik, el líder serbobosnio. Es decir, para la Unión Europea es importante garantizar la estabilidad. Entonces, el gobierno actual en Serbia se beneficia de esa situación. Es lo que se lleva llevando desde hace unos años estabilocracia, ¿no? Que no se trata tanto de avanzar en derechos, en libertades, de alinearse con Bruselas, sino se trata de garantizar la seguridad de una zona fundamental para la arquitectura de seguridad de la Unión Europea. Por eso dentro de Serbia no es incompatible el querer ser candidato a la Unión Europea y al mismo tiempo tener relaciones de amistad con Rusia, al mismo tiempo garantizar la soberanía territorial de Ucrania y prestar dinero y armas a Ucrania, pero visitar Moscú o tener una relación de amistad con Vladimir Putin. Dentro de la política serbia eso es coherente, desde fuera no lo es. A favor de Serbia también hay que decir que la gente ya sabe cuál es el ABCD, ¿no? de la estrategia serbia, que es básicamente garantizar su soberanía política y territorial, y en ese contexto pues es donde están todas las contradicciones. También contradicciones que están dentro del propio movimiento en la oposición, ¿no? Y habrá que ver cómo se resuelven. Pues bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los dos y espero otro día charlar con vosotros. Muchas gracias, Alberto. Esperemos que nos vea mucha gente. Muchas Muchas gracias. gracias.